buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y hoy vamos a cumplir con una deuda pendiente, porque la semana pasada, con la inauguración de la Feria del Libro, la charla con Quino y tantas cosas, no hablamos todavía en el programa de la muerte de Gabriel García Márquez. Así que hoy en el primer bloque tenemos un grupo de escritores para recordar a este autor extraordinario que se ha muerto el mes pasado. Vamos a un pequeño informe y empezamos. Ahí va. El escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a los 87 años. Premio Nobel de Literatura, fue parte del boom latinoamericano junto a Julio Cortázar, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y es considerado el máximo exponente del realismo mágico. Autor de obras como El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, El otoño del patriarca y El amor en los tiempos del cólera, es uno de los grandes escritores de Latinoamérica y el más popular de las últimas décadas. Bueno, salieron muchísimas notas en los diarios, ¿no?, sobre la muerte de García Márquez. Carlos Gamerro escribió en página 12 y empieza de una manera sorprendente, porque dice: debo confesar que no siento tristeza. ¿Cómo es eso? Mira, en principio fue, como decís, una confesión. Me enteré en el día de la noticia, ese día no escribí, dije, y lo primero que dije, bueno, tengo unas pocas horas para escribir sobre alguien tan importante como García Márquez, ¿qué siento? ¿Qué me pasa en el cuerpo? Y la verdad que yo pensé, pero este hombre vivió la vida que no sé si solamente todos los escritores quisiéramos vivir, sino, digamos, muchas otras personas también. Escribió lo que quiso, tuvo éxito, tuvo reconocimiento a nivel mundial, como pocos latinoamericanos antes de él. Terminó su vida de escritor, digamos, ya no escribía, y lo último que escribió realmente no tenía la calidad de otros tiempos. No le ocurrieron grandes desgracias. Claro, la sensación que me daba es, pero llegó al final bien, ¿no? Claro. Digo, hay otros casos de gente, de escritores, digamos, más o menos de su generación, como Carlos Fuentes, está bien. Llegaron al final de su carrera, escribieron todo lo que tenían que escribir, pero tuvo una vida muy difícil, con tragedias familiares como el suicidio de sus hijos. Digo, García Márquez fue, en ese sentido... Por lo menos lo que se veía, ¿no es cierto? Uno nunca sabe qué pasa dentro de las personas. Y de eso ya, digamos, si nos ponemos en ese plano, digamos, de nada podemos saber. Pero lo que se veía y lo que él, aparte, yo creo que él transmitía como una felicidad. Él dijo una vez, y vos lo reproducís en la nota, escribo para que me quieran. Cuando se hizo esa famosa encuesta, ¿por qué escribe usted a tantos escritores? Claro, por ahí muchos, aunque no lo confesemos, hagamos eso, pero a él le salió, digamos, escribió para que lo quisieran y lo querían. Y lo quisieron tanto. No son tanto muchos escritores son admirados, pero no todos son queridos. Seguro. Y él logró las dos cosas. Fue muy conmovedor ver todo lo que provocó la muerte. ¿Qué decís, Pablo, de todo esto? Sí, para mí no era un personaje, digamos, los libros me parecen extraordinarios, pero él no me era un personaje demasiado visible, que uno lo viera realmente como alguien, como Onetti, que uno lo veía más bien en como persona. Para él me parece que era más bien una firma, me parecía como bastante escondido su verdadero... ¿Ah, sí? Sí, me daba esa impresión. Pero bueno, un escritor... extraordinario. A mí me interesaba mucho de García Márquez cómo él iba avanzando con el relato, metiendo los diálogos en el medio como líneas, esa especie de velocidad que le daba a sus novelas, a sus cuentos, y que yo creo que le venía mucho del periodismo, a pesar de que su poética, digamos, parecía en muchas novelas muy alejadas por todo lo fantástico. Pero él nunca dejó el periodismo, al contrario, hasta fundó una escuela de periodismo, ¿no? Y yo creo que el periodismo se ve ahí, en un modelo de nota, que es esa nota un poco que no es exactamente una entrevista, sino que está en equilibrio, digamos, la voz del periodista con la voz de sus personajes, y yo creo que eso se ve mucho en sus novelas. Bueno, María Rosa Lojo escribió una larga nota en La Nación, y empezás hablando de García Márquez, que en realidad empezó como periodista, ¿no es cierto? Sí. Porque Relato de un náufrago creo que fue el primer libro. Es una joyita de la crónica, realmente. Que no fue ni siquiera firmada por él en su momento. Porque salía por entregas en un diario. Claro. Y la gracia para la gente era que apareciese el náufrago. Estaba en primera persona. Contando su historia. Claro, y aparte, ¿quién lo conocía a García Márquez? No era una firma... periodista joven en aquella época, nada más. Claro que no era una firma famosa. Y estuvo, 120 horas grabando a
Velasco, al antihéroe de la historia, porque en realidad lo que se revela en definitiva en toda esa crónica es que el buque de guerra había naufragado, o sea, se había escorado y había sido todo no había naufragado en realidad, sino que era por el contrabando que llevaba. Claro, eso así que no algo completamente ilegal. Dijeron que fue un accidente, pero en realidad estaba sobrecargado el buque, claro, y por eso caen los tripulantes al mar, ¿no? Claro, y él es el único que sobrevive de los que cayeron. Y eso sale a la luz por estas notas. Sí, sí, sí. Por eso decía García Márquez, fue el hombre que se atrevió a demoler su propia estatua. Su propia estatua, claro, porque era como un héroe, ¿no es cierto? Lo reciben, cuando lo encuentran vivo, lo reciben como un héroe. Con toda esta cosa que después García Márquez desarrolla tanto en sus libros, ¿no? Él estaba totalmente empapado de la cultura popular del Caribe. Claro. Para mí es uno de los grandes atractivos de su obra. Sí. Como todo ese mundo, por eso decía que escribía sobre la realidad, todo ese mundo de creencias, de ese tipo de espectacularidad, las expectativas de la gente, todo eso está en sus libros. Claro. Los relatos transmitidos de boca en boca, que él mismo escuchó de su abuela y de su abuelo. Bueno, 100 años de soledad, ni hablemos. Entonces es un verdadero decantado su obra de toda una creación colectiva. Seguro. Vos recordás, bueno, no solamente el primer libro, sino todos los libros que tiene periodísticos o con elementos periodísticos, ¿no es cierto, García Márquez? Sí. Que son unos cuantos. Esa hibridación excelentes de la ficción y el periodismo los hace particularmente atractivos. Bueno, Crónica de una muerte anunciada tiene muchísimo de relato, claro, pues es un hecho periodístico, real. Noticias de un secuestro, que es una novela, una novela reportaje, la llamó él. De Miguel Litín. Y su literatura, pese a que él tenía esa prosa tan rica, tan esmerada que no se notaba el esmero, porque eso para mí es una de las genialidades de García Márquez, ¿no? El llamado arte natural, ese dominio extraordinario del lenguaje que parece a tal punto que fluye, claro, cuando uno sabe perfectamente, que bueno, es lo que más trabajo cuesta lograr una prosa así, pero el envión que él tenía de la prosa periodística, de la agilidad del periodismo, yo creo que también colabora en esa narrativa de transiciones fáciles, que es lo que decía Pablo, ¿no? Como, bueno, en una tirada lírica, potente, pasa después al diálogo totalmente popular y coloquial, y queda perfecto, no hay rupturas. No hay rupturas. Claro. Y atrás de eso, por más genio que se necesite, también hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo. Igual, al menos una vez cayó en la tentación de exhibir su propio lenguaje como construcción y como artificio, que es en El otoño del patriarca. Sí, es una obra la más barroca. Es barroca, gongorina, maravillosa por momentos, por otros insoportable. Por otros narrativamente insoportable. Pero ahí sí como que se discutió mucho. Pero eso es un texto muy interesante de todas maneras. Fue como decir, bueno, natural, no tanto. Acá estoy mostrando, ¿no? Vos decís, Carlos, en tu nota que citábamos hace un ratito, que él logra por ahí lo que otros políticos latinoamericanos hubieran querido, que es la transversalidad, ¿no es cierto?, entre América Latina sin pasar por los centros de poder. Sí, yo creo que, digamos, lo maravilloso de García Márquez es que lo logra, por un lado, digamos, en América Latina, ya sabemos, un libro para ir de Buenos Aires a Montevideo tiene que pasar por Madrid o Barcelona. ¿no? Lamentablemente. Tenemos todavía esa triangulación del tiempo de los Borbones en la circulación de la cultura y de la palabra. Conocemos muy poco de los autores latinoamericanos. Los libros no circulan y el ebook todavía no ha cambiado. Potencialmente lo podría cambiar, pero todavía es muy rudimentario. Pero además, creo que García Márquez eso lo logra y es cierto. Y aparte, recordemos, es un libro que se publica, 100 años de soledad, que es el libro que cambia todo, en Buenos Aires. No en España, ¿no? Su primera edición. Sí, en Sudamericano. Son tiempos, digamos... Esa historia que se repitió tanto, pero es cierto, él nunca más quiso volver acá, no sé por qué. Por cábala, ¿no? Claro. Pero decía, aparte de Latinoamérica, después ya en las traducciones, es leído sobre, y esto es muy interesante, en Asia, en África. Yo mencionaba justamente en la nota casos como, Salman Rushdie, con sus primeras novelas, claro. Quizás un autor menos conocido por nosotros, el nigeriano Ben Okri, que lo que escriben claramente es algo que abre García Márquez, que tienen elementos de realismo mágico y que son escrituras de vanguardia, pero que transcurren en un mundo rural.
digamos, estos países, sobre todo, que no tenían una tradición occidental en literatura y buscan en la novela, y lo que tienen son las novelas europeas y estadounidenses, y dicen, bueno, ¿con esto qué hacemos? De golpe 100 años de soledad les dice, bueno, en los países del tercer mundo, los países emergentes, se puede hacer novela de esta manera. Y esa lectura, digamos, y eso fue un fenómeno que después, lamentablemente, no sé si ha seguido. Que también en ese momento coincidía con todos estos movimientos de países no alineados, con un impulso que le dio la Revolución Cubana. Yo creo que la simpatía de García Márquez con la Revolución Cubana, aparte de ser algo personal, político, ideológico, tiene que ver con esta posibilidad que ambos abrieron, unos en política y otro en literatura, de que los países tercermundistas se vincularan entre ellos sin pasar por los países centrales o los países imperialistas. Ahora, hay una cuestión política muy importante, de política política y de política cultural y de la literatura. Bueno, ¿no? Era el momento justo, ¿no es cierto? También en los 60 sucede todo esto. Yo pensaba, a raíz de lo que dijo Carlos, el realismo mágico. El realismo mágico por ahí jugó en contra para los escritores latinoamericanos en muchos sentidos, porque se les pedía después un exotismo que por lo menos acá en la Argentina, y menos en el Río de la Plata o en Buenos Aires, no es así. Entonces, ¿qué pasó con eso, no? Y por un lado, en Argentina tenemos la tradición del relato fantástico, que digamos se oponía, es decir, un cuento donde ocurría algo prodigioso, pero que el marco del cuento era más o menos realista, reconocible, como los cuentos de Borges o de Cortázar o de Bioy. Pero yo creo que hubo cierta marca o ciertos autores que en algún costado de su obra estuvieron un poquito cerca de García Márquez. Pienso en algunas novelas de Daniel Moyano. Sí, podía estar María Granata. María Granata, sin duda. María Granata, sin duda, Los Viernes de la Eternidad. Una novela en algún aspecto, ¿no? Que después, un escritor que después tomó otra línea, pero No se turbe vuestro corazón, de Eduardo Belgrano Rawson, que es una novela muy linda, distinta dentro de su obra. También Mascaró, de Haroldo Conti, ¿no? Que hace otra cosa. Conti venía haciendo otra cosa y de repente... Bueno, Belgrano Rawson lo ha dicho muchas veces, que es admirador de García Márquez. Y estaba pensando en un antecesor de García Márquez, que es Álvaro Cunqueiro, el gran narrador gallego, que es el Tolkien de Galicia, y donde lo mágico está totalmente integrado a lo cotidiano. Tienen libros deliciosos, uno de ellos para mí muy inspirador, Merlín y Familia, donde aparece Merlín en casa de una tía gallega, que bueno, se cruzan personajes como el emperador Carlomagno y la bella Otero, en el mismo plano tempo-espacial. Para mí fue siempre un referente, y creo que para García Márquez sí hay una vinculación. ¿Pero llega al nivel de García Márquez? Para mí es un extraordinario escritor, Cunqueiro. No sé si no tuvo la difusión universal de García Márquez, pero es un escritor notabilísimo. Volviendo un poco a lo del realismo mágico, vos decías, Carlos, que cuando salió tu novela Las Islas, en Europa creo. Sí, en Inglaterra. En Inglaterra, te pedían... querían lanzarla como un libro de realismo mágico y que vos te negaste. Digo, ¿hasta dónde el peso para los escritores no latinoamericanos? Yo dije, si no sacan las palabras realismo mágico del prólogo, no se publica. No se publica este libro. Pero, porque digo, Las Islas es una novela que no es del todo realista, pero digamos, no es realismo mágico. No, está más cerca de la ciencia ficción, si se quiere. Pero bueno, sí, esto que de alguna manera nos pone en el mapa, porque también una virtud de García Márquez y sobre todo de 100 años de soledad fue que a partir de él después los lectores del mundo se interesaron en otros autores latinoamericanos como Borges, Cortázar, a partir Fuentes. de 100 años de soledad empieza todo esto. ¿No? Abrió un camino para muchísimos escritores. Bolaño en la actualidad, que es como un escritor, digamos, muy leído fuera del ámbito de... Yo una vez leí que un crítico, no me acuerdo si era inglés o estadounidense, decía que parece el destino de los latinoamericanos que pueden colocar a nivel mundial un autor por generación. Dice, bueno, fue Borges, y a Cortázar no le tocó porque le tocó a García Márquez y ahora es Bolaño. Claro, uno por generación. Que es un poco duro, pero... Sí, es bastante duro. Y bueno, sí habla de una realidad que sigue siendo periférica y colonial, ¿no? De una manera... Ese fue un momento extraordinario porque además con el boom no solamente García Márquez, ¿no es cierto? Era todo el grupo del boom que toma un protagonismo universal muy importante.
Sí, pero fuera de la lengua, fuera del español no son tantos, ¿no? Bueno, Vargas Llosa. Vargas Llosa sí, Vargas Llosa sin duda. Fundamentalmente. Puig de un modo más lateral y más acotado, pero también, digamos... Cortázar, Cortázar, de alguna manera. También. Fuentes, Borges ¿no? quedó medio ahí, porque algunos lo asocian con el boom, otros no. Lo mismo pasa con Sábato, que queda un poco a trasmano. Claro. Tampoco Adán Buenos Aires, que es un gran clásico nuestro. Marechal, fuera de... Quedó fuera de ese circuito, y también quedaron fuera escritoras, que las había, pero bueno, quedaron ahí. No había ninguna mujer en ese grupo. Y en ese selecto club no. No, en ese selecto club no. Ahora, es cierto que fue una época extraordinaria para poner en circulación a Latinoamérica como una tierra literaria, ¿no? Para eso sí sirvió. Bueno, Alejo Carpentier, nos estamos olvidando de un nombre mayor, realmente también un iniciador de todo. Claro, y además que él trabajó sobre el concepto de realismo mágico como ensayista. Si vemos otra, digo, esto es como cosa divertida, otro cargo que se le puede hacer al realismo mágico, que también autores europeos y norteamericanos se propusieron. Intentaron. Claro. Hay una novela muy horrible, no sé si la conocen, que nos toca, porque se llama Imagining Argentina, Imaginando la Argentina, que se hizo la película con Antonio Banderas y Emma Thompson. Sí, recuerdo. Para decirlo, digamos, en una fórmula un poco letal, es una de desaparecidos con realismo mágico. ¿No? El protagonista ve dónde están los desaparecidos, y las madres van a consultarlo. Y es espantosa, da con un dolor físico. Da dolor. Leerla. Y uno, claro, sería injusto cargarlo en la cuenta de García Márquez diciendo esto es culpa eso tuya. lo marca muy bien, pero es un género. García Márquez no tiene la culpa de todo. Un género, digamos, en un punto... Pero además no tiene la culpa de la etiqueta. Qué burdo, digo. Sí. ¿No es cierto? Tocar un poquito esto, la fórmula, es eso. Es una visión espantosa. Lo malo es que se etiquetó a Latinoamérica bajo la categoría de realismo mágico, como si en la división del trabajo de las modalidades narrativas posibles nos tocara esa, ¿no? Solo esa. Otra cosa que, digamos, que tiene que ver con lo que decía Pablo hace un rato, es que también me había pasado de lectores formados, incluso profesores, que me dicen, no, yo sé que el fantástico rioplatense, lo de Borges, Bioy, no es lo mismo que el realismo mágico, pero me dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? Claro, ¿no? Claro, no la ven, hay que explicarla. Y no es solo la ambientación urbana o realista. No, es la fractura. El fantástico, hay una conciencia de fractura, de que eso no es normal, y que no se sabe cómo explicarlo, pero hay una conciencia. Que en el realismo mágico no hay conciencia de fractura. Claro. Son realidades que se interpenetran. Sí, yo la manera de simplificar decirlo es en el fantástico, sobre todo el nuestro, siempre hay dos mundos. Y en el mundo cotidiano irrumpe este otro mundo extraño o distinto de otra época. Claro. En el realismo mágico el mundo siempre es uno. Y eso es parte del agrado causa. Hay una unidad entre lo cotidiano y lo mágico, lo real y lo maravilloso. Tiene algo también que me gusta, sobre todo de Cien años de soledad y del comienzo, que digamos es uno de los momentos que más se enamora del libro. Comienzos. Es que tiene algo de recrear el Génesis en Latinoamérica. Es como leer, como empezar a leer la Biblia. Bueno, eso lo dice también María Rosa en su nota, ¿no es cierto? Abre otro mundo. No es solamente el mundo nombrado por primera vez. Ese es el efecto que produce leer 100 años de soledad. Para mí fue alucinante, nunca me olvidaré de esa primera página. Volver a ver la realidad, que es, para mí la gran tarea de la palabra poética y de la palabra artística, en el sentido más fuerte, ¿no? Como decía este formalista ruso que siempre me gusta citar, ¿qué es el arte? Es automatizar la percepción. Y eso lo logra de una forma impactante, sí. Te hace ver el hielo como si lo hubieras recién hubiera aparecido. Claro. Por algo tan recordado. Nos quedan pocos minutitos y me gustaría, más allá de 100 años de soledad, que los tres digan otro texto de García Márquez que recomiendan leer. Por ahí no fueron tan difundidos, hay gente que no los ha leído. ¿Cuál te gustó a vos especialmente, Pablo? El amor en los tiempos del cólera. Precioso libro. Es un libro hermoso, también la novela más larga. 80, ¿no es cierto? El amor en los tiempos del cólera. Pero muy lindo libro, donde es una novela mucho más realista que 100 años de soledad, ¿no? Y que es una novela que cuenta toda vidas enteras, ¿no? Muy lindo. Precioso libro. Y para mí, digamos, yo rescato, aparte de Crónica de una muerte anunciada, que la mencionamos, El coronel no tiene quien le escriba. Es uno de los grandes libros sobre la espera. Yo creo que está al nivel de
algunos textos de Kafka, como El Castillo, Esperando a Godot, El desierto de los tártaros de Dino Buzzati y de nuestra gran novela Sama, que es muy distinto, pero tanto la novela de García Márquez como la película de Ripstein, que creo que es la mejor adaptación que yo he visto. No la he visto, ¿la vieron ustedes? Hermosa película. Porque en general las adaptaciones de novelas de García Márquez no han sido buenas. Esa es buena. A mí me gustó mucho. Ajá. Y sitúa la acción en México, pero funciona perfectamente y los actores son realmente geniales. Es como perfecta, ¿no? Esa novela. Alguno de ustedes en sus notas hablaba de eso, creo que vos, Carlos. Sí, la novela extensa, por ahí la perfección no es la palabra, porque todas tienen por ahí capítulos que no están tan logrados. Claro, yo digo, la novela corta por ahí es más sencillo lograr. Digamos, la perfección, sí, un poco lo que decías, no es una categoría que se aplica bien a la novela, se aplica al soneto, al cuento corto. Claro. Nadie diría El Quijote es una novela perfecta o Moby Dick es una novela perfecta. Son novelas enormes, desmesuradas, llenas de vida, de fuerza. Pero Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, como novelas breves. Y ahí me arriesgaría a 100 años de soledad como novela más larga, podrían calificarse. Si la perfección existe en el género novela, están cerca. Nos queda María Rosa que diga qué libro. Brevemente, El general en su laberinto, que es una novela del 89 sobre Simón Bolívar. Esa tiene visiones, no todo el mundo está de acuerdo en que sea. Y bueno, es que es lógico, pertenece un poco esa característica de que provocar polémica la novela histórica de las últimas décadas. Claro. Porque enfoca a un Bolívar destrozado por la enfermedad que lo carcome, en sus momentos de mayor debilidad, también cruzado por sentimientos contradictorios. Está abandonando el poder, pero al mismo tiempo quiere quedarse en el poder. Prefigura, pese a su enorme idealismo, pese a todos los rasgos admirables de ese personaje, está prefigurando ya al dictador. Claro, de Latinoamérica y de las novelas del propio García Márquez. Sí, ¿no? Sí. Solo que bueno, ahí ya han desaparecido otras cualidades como la inteligencia, la ilustración, el desprendimiento extraordinario del personaje de Bolívar, que sin duda está en la novela de García Márquez, así como también están sus debilidades, su inestabilidad afectiva. Otra cosa que se marca, que es muy propio de la actual novela histórica, lo que hay de mestizaje en estos héroes fundadores, que se ocultaba deliberadamente de las historias oficiales. Se habla de los rizos caribes de Bolívar, que atribuye a los ancestros, los lejanos ancestros africanos que hay metidos por ahí, ¿no? Es una novela muy bellamente escrita. Además es una novela de García Márquez, desde ahí ya estamos hablando de un nivel para arriba muy alto. Es preciosa. Y además, un libro más, otra cosa, García Márquez siempre habla de la historia, aún dentro del realismo mágico, no son cosas antagónicas. En 100 años de soledad está la historia de Colombia, están las guerras civiles. Vos lo marcás muy bien. Y se van del pueblo originario por un crimen. Está la violencia colectiva, está la masacre de las bananeras. Exactamente, hay muchos elementos. Bueno, nos tenemos que ir al corte. Yo les agradezco mucho haber venido. Hablé con Miguel Rep, que es el autor de nuestros preciosos murales, y ya vamos a incorporar muy prontito uno de García Márquez. Lo queremos tener acá en el programa. Gracias. Gracias a vos. Seguimos con el programa, no se vaya. Bueno, no solamente Gabriel García Márquez murió el mes pasado, murieron muchas personas importantes, ilustres en Latinoamérica y en la Argentina de que queremos recordar. El primero fue Alfredo Alcón, ¿no? Que no hemos dicho nada en el programa sobre la muerte de Alfredo Alcón. Pero murieron también, y con 48 horas de diferencia nada más, dos pensadores importantísimos de la Argentina, como son Eliseo Verón y Ernesto Laclau. Murieron con muy pocos días de diferencia. 48 horas de diferencia representan una formación en común y, por el otro lado, en los últimos años, posturas antagónicas. Creo que da para que conversemos bastante. Está Eduardo Gruner acá con nosotros para hablar un poco de lo que significan, ¿no? Y lo que significaron
estas dos personas. ¿Qué decís, Eduardo? Bueno, varias cosas. Como vos acabas de mencionar, murieron con 48 horas de diferencia. Ambos tenían casi exactamente la misma edad, 78 años. La misma edad, sí. Y hay una cantidad de simbolismos, digamos, que uno puede, en los que uno puede apoyarse para pensar una relación entre ellos dos mucho más problemática de lo que puede parecer a primera vista, en varios sentidos, porque efectivamente en los últimos años ambos habían adoptado posiciones políticas antagónicas, contrapuestas respecto específicamente del gobierno nacional, ¿verdad? Exacto, Laclau apoyó al kirchnerismo y Verón se manifestó contrario a muchas medidas. Pero sin embargo, y es algo que podemos conversar un poquito más después si nos da el tiempo, porque primero quiero hacer una pequeña introducción para... sin embargo, digo, hay más similitudes y puntos de contacto de los que también puede aparecer a primera vista, porque esto que estamos diciendo es de la última década, o en fin, de los últimos años, y ambos tienen una larga historia por detrás antes de esto, ¿no? Los dos pertenecen a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Filosofía y Letras en la época gloriosa en sus mejores de los 60, tiempos, ¿no? Efectivamente, fue cuando, bueno, a esto me quería referir un poquito. Si bien la postura de Verón en los últimos años no me resultaba simpática, tengo que decirlo, debo decir que tampoco del todo la de Laclau, pero por razones muy diferentes. También tengo que decir con honestidad que Eliseo Verón fue, para mi formación juvenil, por así llamarla, mucho más importante que Ernesto Laclau. Ernesto Laclau, cuando yo era estudiante de Filosofía y Letras, a fines de la década del 60, principios de la del 70, no era una figura demasiado conocida ni que tuviera demasiada incidencia, salvo por una intervención puntual que fue importante y que también después, si hay Pero tiempo, te pregunto sobre mencionar. esto, ¿la incidencia mayor la toma una vez que se va del país? ¿Laclau? Sí. Yo creo que sí, definitivamente. No así Verón, porque los dos se fueron de la Argentina y estuvieron muchos años acá. Claro, en el año 69 Laclau y 70 Verón, o sea que también hay coincidencias, si es que no me fallan la memoria, hay coincidencia en esa. Verón se fue a París, Laclau a Londres. Pero por supuesto que en esa época la incidencia de Verón era mayor en el ámbito académico, en la Facultad de Filosofía y Letras. No hay que olvidarse que primero Verón era la famosísima cátedra Verón-Murmis, Eliseo Verón y Miguel Murmis, que trabajaban juntos en esa época, también después tuvieron sus diferencias, y era como la cátedra de izquierda más prestigiosa, o una de las más prestigiosas, estaba Portantiero, por supuesto, que vos lo mencionaste, de la Facultad de Filosofía. Ahora, perdón que te interrumpa, los dos eran marxistas en esa época. Sí, hasta donde yo recuerdo, sí. Ajá. Y Eliseo Verón fue el gran introductor de Levi-Strauss en la Argentina, ¿no? Solamente porque tradujo al castellano él personalmente la Antropología Estructural, el primer libro de Levi-Strauss que nos llegó, sino porque ya en su cátedra y en sus trabajos de la época había introducido ese pensamiento por el cual yo le tengo que estar inmensamente agradecido, porque me inició él y Juan Carlos Indart. Después me iniciaron a la obra de ese pensador sublime que es para mí Levi-Strauss, ¿no? Y después Verón fue fundador. Menciono todo esto porque yo los conocí personalmente a los dos, pero tuve mayor contacto intelectual. Porque Verón después fue fundador de la revista Lenguajes en el año 72 y de la Asociación Argentina de Semiótica en el 79, en la que yo también estuve comprometido con Oscar Steinberg, Oscar Traversa, Lucrecia Escudero, Claudio Guerri, bueno, ya no me acuerdo. Vamos a marcar también lo que era la universidad en esa época, concretamente la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Claro, era un lugar, un espacio enormemente abierto,
sobre todo comparándolo con lo que sucedió mucho después, ni hablemos de la dictadura, quiero decir, incluso en la recuperación de la democracia, al punto de que uno se armaba, uno circulaba mucho más fluidamente entre las distintas disciplinas, discursos. Yo, cuando me preguntan yo qué soy, bueno, yo digo, tengo un papel de la Universidad de Buenos Aires que dice que soy sociólogo. En esa época la carrera se cursaba en filosofía y letras, pero yo hice la mitad de la carrera de filosofía, muchas materias de antropología. Quiere decir, uno circuló y bueno, terminaba con en el caso de Laclau y de Verón, Laclau creo que se licenció en historia. O sea, claro, Laclau era historiador y Verón en filosofía. Y Verón en filosofía. Y Laclau tuvo, te decía, aún antes de irse, una intervención que, bueno, en su momento fue importante en un gran debate que hubo sobre, está el libro publicado por Pasado y Presente, sobre los modos de producción en América Latina, ¿no? Él intervino en ese debate que en ese momento se armó entre Rodolfo Puigros y André Gunder Frank. Eran posiciones, Puigros sostenía que el modo de producción en América Latina era semifeudal y Gunder Frank que ya era protocapitalista. Y Laclau intervino con una tercera posición, vamos a decirlo así, y acuñó en su momento el concepto de modo de producción colonial, que fue bien interesante para la discusión, más allá de las críticas o diferencias que pueda haber. Pero lo hizo en ese momento en pleno rol de historiador, ¿no es cierto? Y después fue... Ahora ellos se van después de la noche de los bastones largos, ¿no es cierto? Sí, 2 o 3 años después. 2 o 3 años después. Laclau se instala en Inglaterra hasta para siempre, porque nunca volvió mucho al país, pero no a vivir. Yo creo que hizo su tesis dirigida por Eric Hobsbawm. Claro, sí, creo que sí. Tengo entendido que sí. Y su tesis en historia todavía. Su tesis en fue historia, después que se fue acercando... Al igual, por eso te digo, las coincidencias son más notables de lo que puede parecer, porque ambos cambiaron en cierto modo su posición teórica y política, sobre todo, a partir de de lo que genéricamente se llamó el giro lingüístico, el estructuralismo, el postestructuralismo, Laclau más cerca de la obra de Lacan, por ejemplo. Que Verón, pero adoptaron esa. Y fíjate que pasa una cosa extraordinaria, que me parece que no ha sido dicho, para añadir simbolismos. Laclau medio hizo célebre ese concepto del significante vacío, lo llamaba él, ¿no? En estrategia. Explica un poquito. Bueno, la idea de Laclau con esto del significante vacío, bueno, la explicación es larga porque habría que ver significante y significado. Para que entendamos de qué se trata. Formas discursivas, digamos, o significativas, que no tienen un contenido concreto, que entonces pueden ser llenadas, se abrocha en ese significante vacío alguna. Entonces, por ejemplo, para Laclau el nombre Perón fue un significante que se abrochó a ese vacío para concitar, digamos, una cierta unidad. ¿Adhirió en su momento al peronismo? Ahora te cuento eso, pero a lo que iba es que esta idea del significante vacío de Laclau, si yo la interpreto bien, proviene del concepto de significante flotante de Levi-Strauss. Nos estamos complicando mucho para pero el significante flotante de Levi-Strauss fue lo que usó Eliseo Verón en la década del 80 en un famoso texto escrito con Silvia Sigal que se llama Perón o Muerte, donde explicaba, algo así como 15 años antes de Laclau, explicaba el fenómeno discursivo, digamos así, cultural del peronismo. ¿No? O sea que también por ese lado había conexión. Y vos preguntabas, bueno, Laclau proviene originalmente, se ha dicho mucho, de la izquierda nacional. No, antes que eso proviene del Partido Socialista. Es decir, Laclau en sus orígenes es un hombre genéricamente de izquierda,
pero muy gorila. Muy, mira vos. Sí, sí. Y después se acerca, después de la Libertadora, digamos, y en el contexto de la resistencia peronista, de cierto entusiasmo inicial o adhesión inicial o apuesta inicial por el frondicismo, ¿no? Esa es la época de Contorno, revista a la cual Laclau estuvo cercano a Contorno. Estuvo vinculado un poco exterior o lateralmente, pero sí, estuvo vinculado, Viñas, y también el Liceo Verón. También murió Ismael Viñas, vamos a decir, el mes pasado. Sí, sí. Que tampoco había vuelto al país, ¿no? Es el fin de toda una época. Es el fin de una época y la pregunta va un poco más allá. ¿Es el fin de una forma de intelectual, de un estilo de intelectual comprometido con el día a día de la política? No sé si será el fin, pero sin duda que simbólicamente todas estas muertes, en los últimos años, León Rosichner, David Viñas, el hermano de Ismael, bueno, Nicolás Casullo, todos estos... Que es más joven, Nicolás. Que era más joven, sí, era más joven. Era de mi generación, digamos. Todas estas muertes simbolizan un poco una culminación de toda una época de esa intelectualidad que algunos modestamente intentamos como podemos prolongar sus estertores. Esta intelectualidad que, como decíamos antes, circulaba mucho más libre y críticamente entre muy diversos discursos. Y es un espíritu, una actitud que se ha perdido bastante porque, bueno, porque la especialización, el encasillamiento, la compartimentación de los... Sí, hay el intelectual completo, el intelectual que opinaba sobre distintas cuestiones, lo que vos decías. Sí, ese modelo sartreano, como se decía, ¿no es cierto? O de la escuela de Frankfurt, o de esta gente que eran los grandes, y que gente como David, León, Ismael, y los propios Laclau y Verón todavía conservaban. Te agradezco mucho. Por favor. Nos has ayudado a entender más estos fenómenos, que creo que además quería recordarlos. Yo no lo conocía a Laclau y lo conocí en el Salón del Libro de París el mes pasado. Esa cosa vulgar, pero que a uno le pasa. Muy poquito ¿cómo tiempo puede antes ser de eso? si hace una semana yo conversé con él? Y es así, ¿no es cierto? Fueron muertes muy sorpresivas. No sé en el caso de Verón, creo que ya estaba enfermo. Estaba enfermo, sí. Fue más súbita, inesperada la de Laclau, pero de todas maneras de Verón no sabía. Yo también hace no mucho había estado con él en la mesa redonda. Uno no puede evitar decirlo, pero ¿cómo puede ser si yo lo vi, no, el otro día? Es así. Gracias, Eduardo, por haber venido. Gracias a vos. Señores, enseguida volvemos, no se vayan. Señores, seguimos con el programa y presentamos a nuestra próxima invitada. María Negroni nació en Rosario, vivió durante 20 años en los Estados Unidos y hace poco tiempo volvió al país. Es poeta, ensayista y narradora, autora entre otros títulos de El sueño de Úrsula y Pequeño mundo ilustrado. Cartas extraordinarias es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Cartas extraordinarias, de María Negroni. Hola, María. Hola, Cristina. Primera vez que viene al programa María Negroni, gracias por estar acá. No, faltaba más. Viviste muchos años en Estados Unidos, has vuelto al país hace poquito. Muy poquito, sí, viví 20 años en Nueva York y volví hace 1 año y medio. ¿Y sí? Estoy repatriada. Fue? A ver, contá un poco eso. ¿Cómo fue la ida y la vuelta, no? ¿Por qué? Bueno, me fui a estudiar. Me fui a hacer un doctorado allá y terminé letras, que era como una cosa que siempre quise hacer. Y bueno, después me enamoré de la ciudad y durante una época no me hubieran podido sacar de ahí porque estaba como en medio de la fiesta. Pero después, bueno, terminé, empecé a trabajar, digamos, mis hijos crecieron, en fin, una serie de cosas, y ya hacía un tiempo que tenía ganas de volver a casa.
Así que bueno, se me ocurrió la idea de armar aquí una maestría en escritura creativa que no había a nivel universitario. Vamos a contar un poco eso, sí. Entonces trabajaba yo allá en la Universidad de Nueva York haciendo eso, entonces se me ocurrió que se podía hacer acá, porque allá tenía alumnos argentinos. Digo, pero con los escritores que tenemos en la Argentina no hay ninguna necesidad de venir a hacer un posgrado acá. Y bueno, se me ocurrió, hablé con el rector de la Universidad 3 de Febrero, que se entusiasmó con la idea, y bueno, armé eso y dije, bueno, ya tengo trabajo, me quedo. Claro, así que eso ya está todo organizado. Eso es lo que estoy haciendo. De todas maneras, aunque vivías en Nueva York, has publicado acá bastantes libros. Sí, ¿no? y viajaba regularmente. Viajabas regularmente, sí. Y bueno, siempre escribiste en castellano. Siempre escribí en castellano, sí. No todos los libros los publiqué acá, que ese es uno de los problemas. Ustedes hablaban en la mesa anterior de la poca comunicación entre los países latinoamericanos. Yo tengo muchos libros en México, en Venezuela, tengo en Monte Ávila Editorial, jamás llegaron a la Argentina. Claro. Pero bueno, los libros tienen su manera de llegar. Eventualmente llegan. Si uno hace un esfuerzo también, si está el autor por ahí atrás, pero no es tan sencillo. No es tan fácil, no, es cierto. Este nuevo libro se llama Cartas Extraordinarias y la verdad que es un libro entrañable que se lee con mucho gusto. Por lo menos alguien de mi generación, porque remite a las lecturas de infancia y a la colección Robin Hood en gran parte, que por ahí alguien más joven que nos esté mirando dice, ¿qué será eso? La colección Robin Hood marcó, ¿no?, a toda una generación, esos libros de tapas amarillas que eran nuestras lecturas de infancia justamente. Claro. Sí, bueno, yo tengo una especie de pasión por dos cosas. Primero, por la colección. O sea, soy una coleccionista natural. Tengo, por ejemplo, uno de mis libros se llama Museo Negro, que es una especie de libro, una colección de ensayos sobre la literatura gótica europea. Después tengo Galería Fantástica, sobre el fantástico latinoamericano. En fin, y tengo otro que se llama Pequeño Mundo Ilustrado. Es el anterior, ¿no es cierto? El anterior a este, sí. Entonces, en este caso, lo que hice fue reunir, o sea, junté dos pasiones, que es la colección y la infancia. O sea, son como los libros que leía, los primeros libros que recuerdo haber leído, ¿no? Que eran libros que obviamente había en mi casa. Y que formaron un poco el imaginario de esa pequeña lectora y me acompañaron siempre, ¿no? Porque son como yo creo que de ahí viene el amor a la literatura, ¿no? Son los libros que nos hicieron enamorar de la literatura. Exactamente. Nos enseñaron, nos permitieron viajar, nos permitieron imaginarnos cosas. Seguro. Y además los autores son también, bueno, todos los escritores, si uno lee las biografías, viste que son como vidas fascinantes, muy como tormentosas, muchas veces atormentadas y también difíciles, pero tienen como algunas cosas muy hermosas también, ¿no? Que son unas especies de sufrimientos luminosos. Y bueno, claro, de ahí han salido las obras. Las obras, exactamente. Entonces hice esa especie de combinación entre los libros y las vidas de los escritores. Pero son cartas. Son cartas inventadas. Son cartas inventadas. Sí. Acá escriben cartas estos personajes, estos autores, o a veces los personajes mismos, que son cartas que imaginaste vos a raíz de conocer la obra y la vida, ¿no es cierto? Claro, absolutamente. En algunos casos elegí hacer la carta, poner la carta en nombre del personaje, ¿no? Como creo que es Heidi, que le escribe a su autora y le pregunta qué es una autora. Claro, Heidi le escribe a la autora. Claro. Y después hay otros, a ver, ¿el autor de Peter Pan no le escribe a Peter Pan? Claro, no, el autor de Peter Pan le escribe a los chicos. A los chicos, al grupo de chicos, claro. Que son los que lo inspiraron, ¿no? Por supuesto. Ese es un personaje fabuloso, el de Barry, ¿no? Extraordinario. Sí, sí, porque además se le murieron todos. O sea, él se hizo como el padre de estos chicos, porque quedaron huérfanos. Primero se murió el padre, después la madre, él quedó como a cargo y después se suicidó uno, otro se ahogó. O sea, terrible. Terrorífico. Pero él quedó, digamos, un poquito como ¿te acuerdas de esa frase que le hace decir a Peter Pan? Morir puede ser una gran aventura. Ay. ¿No? Entonces, son personajes así densos, pero a la vez es como lo que dije recién, ¿no? Como una especie de densidad, de oscuridad muy clara también, ¿no? Sí, claro.
Y además los chicos, en general los personajes de estos cuentos, yo no sé si vos te acordás, pero si uno empieza a pensar, hay muchos chicos huérfanos. Muchos chicos huérfanos. Sí, son como... Porque debe ser uno de los miedos mayores de la infancia, ¿no es cierto? Perder a los padres, quedarse solos. Claro, y entonces, además porque bueno, hay una proyección del autor o de la autora claro, ahí, ¿no? Claro. La lista de autores que aparecen acá de una forma o de otra, pero alrededor de estas cartas es enorme, ¿no? Julio Verne, Salgari, Robert Louis Stevenson, Mark Twain, Melville, Chuck London, Louisa May Alcott de Mujercita, ¿no es cierto? Sí. Bueno, qué sé yo, y llegamos, Mary Shelley, y llegamos a algunos personajes más actuales, que no son las lecturas de la infancia, como puede ser Salinger, que entra también. Ese yo lo digo en el prólogo, ¿no? Que tomé, digamos, los que había leído en la colección Robin Hood, pero cuando empecé a escribir libros dije, hay 3 que yo tengo que poner, que son temporalmente un poquito posteriores, pero que no los podía dejar afuera porque para mí el libro El cazador oculto de Salinger, por ejemplo, es un libro que me marcó la primera adolescencia, es como un libro extraordinario, ¿no? Y después los otros 2 que colé, digamos, en la lista son Mary Shelley, que también siempre la amé, y el tercero, ¿cuál es? No me acuerdo, hay uno que está colado. Hay otro colado, no sé, Poe será. Poe, claro, Poe. Edgar Allan Poe, sí, claro, que también lo leí un poquito después, pero que me parece como que tiene que estar ahí. Los personajes son todos estos, cada historia daría para hablar un programa entero, ¿no? Mary Shelley, qué sé yo. Sí. Y después hay algunos casos, ¿viste? Como en el caso este que mencionaste de Louisa May Alcott, que es, porque hay algunos que son inventadas, pero con una base real, como la de Salinger. Sí. Pero después hay otras que son totalmente inventadas. Ajá. Por ejemplo, Louisa May Alcott fue contemporánea, o sea, se murió con 2 años de diferencia con Emily Dickinson. Claro, y vos haces la correspondencia. Sí, claro. pero eso no existió. Claro. Bueno, pero podría haber ocurrido, pero no ocurrió. Claro. Y la otra que inventé totalmente es la de Collodi, el autor de Pinocchio. De Pinocho. Claro, que le hago escribir una carta a Paul Auster. A Paul Auster. Claro, pero Paul Auster lo menciona en La invención de la soledad. Claro. Y además dice que es un buen libro, Pinocho. Entonces, Collodi le está muy agradecido porque lo pone en ese lugar de la literatura. De la literatura seria, ¿no? Que es un libro precioso también. No, y este también, Cartas Extraordinarias, la verdad que es un libro precioso, así que lo recomendamos y bueno, nos alegramos de que hayas venido, María, al programa y también de que estés en Buenos Aires, así que ya te veremos de nuevo por acá. Bueno, fantástico. Gracias. No, gracias a vos. Ya volvemos, nos queda un bloque chiquito, no se vaya. Bueno, señores, ya nos estamos despidiendo. Quiero decirles que hoy a las 6:30 de la tarde en la Sala Lugones de la Feria del Libro se presenta Las puertas de lo invisible, libro de poemas de Daniel Chiróm, querido amigo y poeta que murió hace 5 años. Este es un libro inédito de Chiróm y bueno, ahora tenemos oportunidad de leerlo y se presenta hoy en la Feria del Libro. Y les muestro también rapidito antes de irme. Eduardo Gruner, que estuvo con nosotros hoy en el programa, me dejó y no tuve tiempo de mostrarlo durante el bloque, Un género culpable, un libro sobre ensayo. El género culpable es el ensayo literario, todavía no lo leí porque me lo trajo hoy, pero se los quería mostrar. Es reedición de su primer trabajo del año 95 con algunos agregados. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la televisión pública. Muy buena semana para todos. Chao.